Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy trabajaremos con el sensor de distancia, el cual es uno de los más interesantes de Arduino, pues para ponerlo en funcionamiento tenemos que optar por usar conceptos físicos e implementar estos conceptos dentro de nuestro código. A continuación vamos a Tinkercad y vamos a empezar a realizar las conexiones, posteriormente vamos a explicar el concepto detrás para ponerlo en funcionamiento y finalmente lo implementaremos en un algoritmo. Empezamos buscando la placa Arduino Uno, que es el microcontrolador que utilizamos por defecto, y el sensor de distancia. Como vemos, nos aparecen dos sensores de distancia. Nosotros siempre trabajaremos con el sensor de abajo, que podemos distinguirlo porque es un poquito más azul que el otro. Hacemos esto porque el sensor de abajo es el más común de conseguir en la vida real y es el más comercial. Nosotros, cuando busquemos información en internet sobre proyectos que involucren al sensor de distancia, es casi un hecho que siempre van a trabajar con este sensor y no con el otro. La diferencia con el otro sensor son la cantidad de pines. El sensor de arriba tiene 3 pines y el de abajo tiene 4 pines. Por ende, las conexiones electrónicas son diferentes y la programación varía un poco. Así que trabajaremos con el de abajo, que es el más común. Importamos el de abajo, cuyo código es HCSR04. A continuación hacemos las conexiones. En esta ocasión no trabajaremos con protoboard, dado que son conexiones sencillas y los pines están expuestos. Pero si quisiéramos podríamos hacerlo. En primer lugar, VCC. VCC siempre nos representa la alimentación. Entonces esto iría a los 5 voltios. En segundo lugar, el GND, el negativo. Como sabemos, toda conexión siempre va a tener su positivo y su negativo. A continuación cambiamos los colores para respetar sus polaridades. Listo. A continuación nos quedan dos pines libres que serán con los que trabajaremos. Como podemos ver, tenemos dos componentes que se parecen a unos ojitos. La función de estos componentes es emitir una onda y recepcionarla. Específicamente, uno de estos va a enviar una onda de sonido, la cual al chocar con el objeto va a rebotar y va a volver, y el otro se encarga de recepcionarlo y mandar una señal. Entonces, mediante el pin de trick, nosotros vamos a activar a uno de estos componentes para que mande la onda. Y cuando la onda sea recepcionada por el otro componente, el pin de eco se pondrá en alto. Entonces conectamos el pin de trick a cualquier salida digital. Mientras que conectamos al pin de eco a cualquier entrada digital. A continuación explicaremos los conceptos físicos detrás del funcionamiento del sensor de distancia. En primer lugar, como mencioné inicialmente, emite una onda de sonido. Entonces trabajaremos con la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo. Sin embargo, este valor depende de las condiciones atmosféricas, así que si optamos por buscar otras bibliografías, encontraremos quizás algunos valores diferentes. Sin embargo, todos van a estar alrededor de 343 metros por segundo. Al utilizar otros valores de la velocidad del sonido en nuestra fórmula, las diferencias serán casi despreciables, así que no habría ningún problema. Como sabemos, por física esencial, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Como mencioné hace un momento, el funcionamiento del sensor consiste en mandar una onda, la cual luego es recepcionada. Entonces nosotros podemos calcular el tiempo que demora esta onda en ir y venir. Sin embargo, al realizar ese cálculo utilizando a ese tiempo, obtendríamos el doble de la distancia con el objeto, pues estaríamos obteniendo la distancia de ida como la distancia de vuelta. Por este motivo es que dividimos a la expresión entre dos, dado que solo queremos saber la distancia con el objeto, y no querer saber la distancia de ida más la distancia de vuelta. Y asumiendo que la distancia de ida y la distancia de vuelta son lo mismo, sería igual al doble de la distancia con el objeto. A continuación tenemos que considerar algunos factores de conversión. En primer lugar, no trabajaremos con la distancia en metros, trabajaremos con la distancia en centímetros, dado que el rango de este sensor no es tan grande como para poder trabajar en metros. Es por eso que utilizamos centímetros. Luego, en el código, las instrucciones que utilizaremos serán en microsegundos, así que habría que realizar la conversión a segundos, dado que la fórmula con la que estamos trabajando esencialmente recibe la distancia en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. Es por ello que tenemos que poner los factores de conversión. El factor de conversión para segundos a microsegundos bastaría con dividir entre 10 a la 6, mientras que el factor de conversión para convertir de metros a centímetros bastaría con multiplicar por 100. Una vez considerado explícitamente los factores de conversión, podemos operarlo para algebraicamente disminuir un poco la expresión. Nos quedaría 343 por el tiempo en microsegundos entre 2 por 10 a la 4. Y podemos acomodar todas estas expresiones numéricas
como si fueran una pendiente en una relación de una función lineal, donde la variable dependiente sería la distancia, la independiente sería el tiempo en microsegundos y nuestra pendiente o el factor de proporcionalidad sería igual a 343 entre 2 por 10 a la 4. Pero con ayuda de la calculadora podemos realizar esta operación, dado que no sería adecuado meter esta operación así como está el Arduino, pues en cada ciclo tendría que realizar este cálculo, lo cual involucra que gaste parte de su poder de cómputo. Si nosotros podríamos facilitar el trabajo al Arduino dándole ya el resultado de esta operación, vamos a facilitarle bastante el trabajo, lo cual se verá reflejado en un mejor funcionamiento. Entonces realizamos la operación y nos quedaría 0.01715 por tiempo en microsegundos, y eso sería igual a distancia. Entonces ya con esta fórmula ya podríamos proceder a implementar nuestro algoritmo. A continuación nos vamos a código. Dentro de la programación en bloques nos veremos con una limitación, dado que no contamos con la instrucción adecuada para calcular el tiempo que nosotros deseamos. Si quisiéramos hacerlo, podríamos hacerlo quizás con algún bucle, alguna variable que acumule el tiempo y haga actualizaciones y muchas cositas así, lo cual sería bastante tedioso y no sería muy recomendado. Por ende, en esta ocasión vamos a trabajar con programación en texto, en la cual se dispone de una función ya hecha que nos va a permitir calcular fácilmente este tiempo que demora en ir y venir la onda que vamos a lanzar. Entonces vamos aquí donde dice bloques y damos clic en texto. Damos continuar y nos indica que vamos a programar netamente en texto. Ok. Borramos esto. Y borramos esto. A continuación procederemos con la programación. Aquí he puesto un pequeño comentario donde indico que el pin 7 es el trig y el pin 6 es el eco, lo cual va a ser bastante importante para poder hacer la programación. En primer lugar, en el voice setup siempre optamos por describir si nuestros pines serán salidas o serán entradas. En el caso del pin número 7, al ser el encargado de accionar y enviar la onda de sonido, será una salida. Ponemos pin 7 será salida, output. A continuación, el pin número 6, al ser encargado de recibir y mandar una señal en alto cuando haya recibido la onda, funcionará como una entrada. Entonces ponemos pin mod, pin 6 como entrada, input. Listo. A continuación, vamos a activar el pin 7 para mandar la onda. Escribimos digital write. ¿Qué pin vamos a activar? El número 7. Listo, activado. Tenemos que activarlo por 10 microsegundos. Entonces ponemos un pequeño delay, pero como sabemos el delay funciona en milisegundos. Nosotros queremos microsegundos. Entonces escribimos microseconds. Listo. Exactamente por 10, lo cual es lo recomendado por el fabricante. Después de mantener en alto el pin 7 para que se mande la onda durante 10 microsegundos, procedemos a apagarlo. Digital write, pin 7 apagado, bajo, low. Listo. A continuación vamos a calcular el tiempo que se demora el pin número 6 en recibir la señal. Esto podríamos hacerlo con un bucle, pero sería bastante complicado. Sería con un bucle esperando a que el pin sea en alto y de alguna manera ir controlando el tiempo. Pero esto sería bastante tedioso. Sin embargo, en la programación en texto contamos con un comando que se llama pulse in. Este comando recibe dos parámetros: el pin de entrada con el que queremos trabajar, en este caso el 6, y el estado que queremos esperar, en este caso en alto. Y esto lo guardamos en una variable tiempo. Pulse in, después de indicarle el pin y el estado que estaremos esperando, nos va a devolver el tiempo que demora en ponerse en ese estado. Así que lo vamos a guardar en una variable tiempo. Como el tiempo está en microsegundos y es bastante pequeño, vamos a hablar de números enteros de microsegundos. Así que vamos a poner un int. Esta variable va a ser de tipo int, de tipo entero, y va a almacenar el tiempo que se demora la onda en viajar. A continuación ya podemos calcular la distancia con la fórmula previamente vista. La distancia la almacenaremos en un dato flotante, dado que esta contará con decimales. Los datos flotantes serían analógicamente lo que en matemática conocemos como los números reales. Así que escribimos float distancia. Distancia sería igual a 0.01715 por el tiempo. No olvidemos poner siempre un punto y coma después de cada instrucción. A continuación, una vez ya tenemos la distancia calculada, sería bastante interesante imprimirla en el monitor serial. Para ello utilizamos el comando serial.print ln para que lo imprime en una línea nueva. Y en este parámetro, dentro de los paréntesis, vamos a introducir la variable distancia, para que en el monitor serial se imprima la distancia. A continuación podríamos imprimir centímetros, para que sea más amigable. Serial.print
ln línea nueva centímetros. Centímetros es un texto entre comillas. Y el de arriba ya sería solo serial print para que no haga salto de línea. Listo. Y nos faltaría un pequeño delay para que el circuito se pueda refrescar. Un delay de 100 milisegundos. Listo. Sin embargo, siempre que utilizamos el monitor serial, tenemos que declarar a qué velocidad va a funcionar. Eso se hace rápidamente en el Voice Setup y basta con escribir serial.begin 9600 baudios, que es el valor por defecto con el que se trabaja con el monitor serial. Así que siempre que utilizamos la instrucción serial print, deberíamos poner en el Voice Setup serial.begin 9600. Ahora vamos a dar play y vamos a ver si el código funciona. Damos play y nos indica que hay un error. A ver, veamos cuál es el error. Vamos a leer. Ya. Tenemos una O mayúscula y debería ser una O minúscula. Realizamos la corrección. Damos play. Y aquí, ¿qué ha pasado? Nos dice... ya, que falta un punto y coma. Correcto, faltaba un punto y coma. Listo. Damos play ahora. Ya está funcionando. Abrimos el monitor serie. Y está que se imprime un valor de 113. Le damos clic al sensor de distancia y vemos que en efecto está en 113. Si movemos el objeto, vamos a ver cómo esto va variando. Y vemos que a medida movemos el objeto, la distancia leída va cambiando. Por ende, nuestro código está bien y el circuito está correctamente planteado. Y así básicamente consistiría la programación del sensor de distancia. Y ahora que ya sabemos la teoría detrás del sensor de distancia y cómo hacer el código de una manera simple, ya podemos utilizar la instrucción que trae el Tinkercad, que utiliza directamente el sensor de distancia. Es decir, Tinkercad ya cuenta con un bloque para utilizar rápidamente el sensor de distancia, sin tener que recurrir al algoritmo que existe detrás. Pero detrás de cámaras sí sucede este mismo algoritmo, porque si ponemos el bloque del sensor de distancia que trae Tinkercad, vamos a ver que se genera un código bastante parecido a este. Entonces vamos a programación en bloques. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a salida. Vamos a imprimir en el monitor serial, vamos a entrar para buscar el sensor y aquí nos sale leer sensor de distancia. Listo. Y ponemos un tiempo de 100 milisegundos. A continuación, el sensor de distancia recibe dos parámetros. El parámetro donde está conectado el pin de eco y el parámetro donde está conectado el pin de trick. El pin de trick está conectado al pin número 7. Entonces ponemos aquí número 7. A continuación, el pin de eco está conectado al pin número 6. Entonces aquí ponemos 6. Finalmente queremos la lectura en centímetros. Vamos a dar play. Y listo. Como vemos, funciona exactamente igual a lo que habíamos realizado nosotros. Movemos el objeto y vamos a ver cómo la distancia va variando. Entonces todo está funcionando bastante bien. Veamos el código que se genera en texto. Y como vemos, se genera un código bastante semejante al que nosotros realizamos. Incluso aquí el factor de conversión con el que trabaja es 0.1723, mientras que nosotros trabajábamos con 0.1715. Y es que quizás trabajan ellos con una velocidad del sonido diferente, pero que van por ahí. A continuación, a manera de ejercicio, en una protoboard con algunos LEDs, vamos a encender LEDs de acuerdo a la distancia medida. Así que buscamos la pequeña protoboard. Y buscamos tres LEDs. Rojo, amarillo y verde. Ok. Vamos a poner la placa de pruebas por aquí. Aquí vamos a poner el LED rojo. Aquí el LED amarillo. Y aquí el LED verde. Cuando el objeto esté lejos va a encender el LED verde. Cuando esté cerca va a encender el pin rojo. Y cuando esté más o menos a una distancia media, el amarillo. Y las resistencias de 220 ohmios. ¿Listo? Esto irían a los negativos. Y sacamos el negativo del Arduino. Listo. A continuación los pines positivos de los LEDs los conectamos en unas salidas digitales del Arduino.
Listo, y ahora haremos el código. Vamos a código. En primer lugar hay que analizar los rangos con los que trabajaremos, así que aprovechamos el monitor serial para ver ello. Vemos que el objeto cuando está cercano aproximadamente está a unos 20 centímetros, ¿ok? Luego a la mitad más o menos serían 170 y lo máximo que podría llegar sería unos 300. Entonces esos serán nuestros valores. Vamos a hacer el código y serían condiciones, ¿no? Vamos a si no, luego otro si no y listo. Borramos esto por ahora y en primer lugar creamos una variable distancia. Distancia. En distancia vamos a almacenar el valor leído del sensor de distancia. Leer sensor de distancia. Listo. Indicamos los pines del sensor. En este caso, TRIC 7 y ECO 6. Empezamos. En primer lugar, la condición de LED más lejano. Nos preguntamos, ¿la distancia es mayor o igual que 300? De ser afirmativo, deberíamos encender el LED verde. El LED verde está conectado al pin número 11. De ser la distancia mayor o igual que 300, vamos a encender el LED verde, que es el LED más lejano. El LED verde está conectado al pin número 10. Entonces, definir pasador 10 en alto. A continuación, apagaremos todos los demás LEDs. 9 y 8 apagado. Siguiente pregunta. ¿La distancia es mayor o igual que 150? De ser correcto, encendemos el LED amarillo. Finalmente, si no se cumple esa condición, quiere decir que es menor que 150. Por ende, encenderíamos el LED rojo. Damos un pequeño tiempo para que se pueda refrescar nuestro programa. Cerramos el código y damos play a ver si funciona. Y nos enciende el verde, significa que está en lo más lejano. Correcto. A ver, vamos a secarlo un poco. Se enciende el amarillo, correcto. Y vamos a acercarlo más y se enciende el rojo. Listo. Nuestro circuito está completamente funcional y hemos aprendido cómo utilizar el sensor de distancia. Espero que te haya parecido bastante interesante esta sesión y nos vemos en una futura clase. Hasta luego.